Hoy nos sumergiremos en un viaje fascinante hacia los orígenes de nuestra era, concretamente al año 1, un punto de referencia simbólico para Occidente y sin embargo un tiempo lleno de realidades históricas, tensiones y acontecimientos que marcaron profundamente la evolución del mundo mediterráneo. Imaginemos ese escenario. En Roma, el imperio se consolida bajo la dinastía Julio-Claudia. En Judea, los ecos de tensiones religiosas y políticas con Roma iban moldeando el ambiente que daría lugar a la figura de Jesús de Nazaret. En China, la dinastía Han alcanzaba esplendor, y en la India, el budismo y el hinduismo seguían expandiendo sus raíces. Un mundo diverso, interconectado, en ebullición, donde las religiones, el poder imperial y la cultura comenzaban a tejer la trama de lo que hoy llamamos historia universal. Para hablar de todo esto contamos con un invitado excepcional, Antonio Piñero, uno de los más reconocidos especialistas en cristianismo primitivo, el judaísmo, la vida de Jesús de Nazaret, el Nuevo Testamento y filología del mundo clásico, todo ello analizado desde una perspectiva científica. Piñero es catedrático emérito de Filología Griega en la Universidad Complutense de Madrid, donde ha dedicado décadas al estudio de los textos del Nuevo Testamento y de la literatura cristiana y judía de los primeros siglos. Su obra es monumental, más de 53 libros, tanto en el ámbito académico como en la divulgación, y ha abierto un camino para comprender las raíces históricas y filológicas del cristianismo desde una perspectiva rigurosa, crítica y a la vez apasionante. Su trabajo Año 1, publicado por Ediciones El Laberinto en 2008, nos invita a recorrer aquel mundo en que nació y se desarrolló el cristianismo, explorando no solo los hechos políticos y sociales, sino también las corrientes espirituales, filosóficas y culturales que convivían en ese mosaico de civilizaciones. Un libro que propone una mirada panorámica, pero al mismo tiempo minuciosa, de ese tiempo fundacional. Bienvenido, profesor Piñero. Comenzamos. El séptimo laberinto. Bienvenido al séptimo laberinto. ¿Cómo estás, Luis? Oh, muy bien, muy agradado por este séptimo laberinto, sobre todo con una persona como el profesor Piñero, que sus libros me fascinan. Bueno, bienvenido, profesor Piñero. Un placer tenerlo en el séptimo laberinto. Bueno, pues muchas gracias. Yo estoy muy contento y debo decir, espero que se interprete bien, ¿no? Que debo decir que mi mujer, que ha ido siguiendo, ¿no? María Ángeles, que ha ido siguiendo pues toda mi carrera y todo esto, yo creo que después de haber visto que yo he escrito más de 50 libros, sin embargo, este libro que es sencillito y muy como que puede ejercer, ¿no? Una atracción sobre el público, porque está escrito de una manera divulgativa, aunque tiene un montón de datos de una manera clara, pues es el libro que más le gusta de los 50 y Oh, qué pico bueno. que yo he hecho, es su preferido. Así que, bien, pues aquí Qué, coincidimos con lo que dice María Ángeles y algún otro que le gusta este libro. Yo creo que es una pequeña obra, casi que se me escapó de las manos, que yo no pensaba escribirlo, pero que uno que fue alumno mío, pero que ahora es colega desde hace mucho tiempo, Javier Alonso, con el que he publicado Así nació el cristianismo, que yo todavía no lo he visto y que saldrá dentro de unos días, un nuevo libro. Bueno, pues esto fue un encargo de él, que había tenido la idea de decir, vamos a hacer una serie de libros sobre años decisivos de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, un año decisivo, pues podría ser el año para
los judíos, ¿no? El año de la liberación del exilio de Babilonia, o el año presunto de la creación, o para los cristianos el año del nacimiento de Jesús o el de la muerte de Jesús, o después para los cristianos cualquier otra cosa. Total, que entonces Javier Alonso escogió este, este año primero como inicio de la colección, y creo que salió bien. Es decir, No, la idea no fue mía. magnífico. El nacimiento de Jesús, como ustedes lo explicaron, no fue en el año 1. Por qué esa dificultad, llamándolo de esa manera, y qué implicaciones tiene ubicarlo en el año 1 o ubicarlo en otro año? Exactamente esa corrección cronológica, ¿cómo nos permite la comprensión del relato bíblico? Bueno, no tiene mucha importancia en el sentido de que lo del año 1 es una fecha cristiana, es decir, de los seguidores de Jesús con el tiempo. Incluso Dionisio el Exiguo pensó, el monje que estuvo fijando con exactitud en torno al siglo V cuál era la fecha de la Pascua exactamente, y que luego con sus estudios pues determinó también la fecha del nacimiento de Jesús, aunque aparentemente se equivocó. Bueno, pero lo que ocurre es que esto que decíamos, o del siglo I o no, es algo simbólico, porque los mismos evangelios dicen que Jesús nació en tiempo de Herodes el Grande. Es verdad, ¿no? Y, y sabemos por la historia que Herodes el Grande murió el año 4 antes de la era cristiana. Es decir, que por eso alguna vez en plan de broma he dicho yo que si Jesús nació antes, Jesús nació antes de Cristo. Es una broma, ¿no? Pero es verdad. ¿Por qué? Porque nos fijamos en en un presunto año 1 que está equivocado, a lo mejor 5 años o 6, sobre la fecha exacta del nacimiento, bueno, exacta, entre comillas, del nacimiento de Jesús. Que él, repito, nació en los días de Herodes el Grande. Es así que Herodes el Grande nació el 4, murió el 4 antes de la era cristiana. Luego podemos decir, en plan de broma, ¿no?, que Jesús, que nació antes de la muerte de Herodes, Jesús nació antes de Cristo. Es una especie de broma, ¿no? Pero los errores, a veces voluntarios, en la cronología, pues nos permiten hacer esta pequeña broma. Pero, Así que Jesús nació, no sabemos exactamente, antes de la muerte de Herodes, y sospechamos, bueno, decimos, por el episodio de la matanza de los inocentes, que creemos que es un episodio fabuloso, es decir, no histórico, pero que ocurrió, pongamos, en líneas generales, muy cerca de la muerte de Herodes el Grande, cuando demostró su máxima crueldad. Así que si Herodes murió el 4 antes de Cristo, verdaderamente podemos calcular que antes de Herodes puede ser un año o dos antes, ¿no? Y por eso podemos decir que Jesús nació el 5 o el 6 antes de la llamada ya oficialmente era cristiana. profesor, en aquel entonces, bueno, estaba el Imperio Romano. ¿Qué tanto pesaban las religiones orientales, las filosofías helenísticas y las tradiciones judías en el tejido cultural de la época? Y eso lo uno a otra inquietud que tengo. Si miramos el año 1 en un contexto global, Roma, Judea, China, India, ¿usted cree que Occidente ha sobredimensionado la centralidad de su propia cronología fijando ese año 1? Mm, no sé cómo interpretar exactamente eh, su pregunta, si es que vamos, yo respondería diciendo, Occidente responde
a el deseo de centrar a Jesús como la figura cumbre de la humanidad, ¿no? Y entonces, en realidad, Occidente no dice estrictamente cuándo es. Estrictamente, en principio, solo dice antes de el nacimiento de la figura cumbre y después de. Ahora bien, con el tiempo, y sobre todo ahora, nos hemos dado cuenta que ese partir de las aguas, ¿eh? Es decir, antes y después, pues se interpretó de una manera equivocada. Y ahora sabemos que se ha interpretado de una manera equivocada porque ahora, bueno, ya desde hace tiempo tenemos numerosos datos y estudios cronológicos para fijar con toda exactitud la cronología del Imperio Romano y, consecuentemente, la cronología de aquellos reinos que estaban sometidos clientelarmente al Imperio Romano, como era el Reino de Judea. Es decir, que ahora tenemos una cronología técnica basada en los sistemas de computación, es decir, se ha recogido todos los cronógrafos antiguos y por medio de análisis y análisis, ahora tenemos una cronografía que, en mi opinión, nadie duda. Nadie duda. Entonces nosotros podemos decir efectivamente que aunque consideramos el año 1, pues 5 o 6 antes de Cristo, bueno, pues lo podemos decir simbólicamente como que comienza la era importante para el mundo occidental. Ahora bien, sabemos perfectamente que eso es una ficción, pero no importa. Digamos, lo que importa es el símbolo, ¿no? ¿Qué más da que el año 1 fuera el año 1 o fuera el 5 o 6 y que tengamos un desfase de 5 o 6 años? Bueno, pues tampoco importa mucho, ¿no? Porque errores muchos más grandes en la cronología se habían cometido antiguamente. Y se siguen cometiendo. Ahora, y se siguen cometiendo, ¿no?, errores de cronología, pero los hechos están ahí. Y por lo tanto, el situarlos de una manera global alrededor, con un cierto error, de un poquito antes y un poquito después, para nosotros, los mortales corrientes, o sea que no nos vamos a tirar de los pelos si cometemos una inexactitud cronológica, no nos vamos a tirar de los pelos. Bueno, pues entonces estamos contentos con decir, pues vean, Jesús nació antes de lo que piensa la gente, porque nació antes de Herodes y nada más. De hecho, Jesús, podemos decir tranquilamente esa broma, Jesús nació antes de Cristo. Qué bueno. Es una broma, pero lo podemos decir. Profesor, ¿qué sabemos de Belén y de Nazaret en esa época en que había nacido Jesús? ¿Eran aldeas, centros religiosos o simples espacios rurales dentro de un mosaico social de Judea y Galilea? Bueno, empezaremos por Belén. Belén no se perdió la pista nunca, desde luego, porque Belén era una ciudad relativamente importante, estaba de Jerusalén, y lo que podemos describir a Belén es siguiendo a Flavio Josefo y a los escritos de la época, como una ciudad tan cerca de Jerusalén que era como una ciudad relativamente, esto es una exageración por mi parte, si está a 8 kilómetros, para la antigüedad era bastante andarlo, ahora en un coche en un momento, ¿no? Pero era como una ciudad dormitorio cuando Jerusalén se llenaba de gente. Hombre, cuando Jerusalén se llenaba de gente, el Gran Jerusalén se ampliaba al Monte de los Olivos. Y por lo tanto allí se hacía el Gran Jerusalén, y celebrar la Pascua en el Monte de los Olivos simbólicamente era celebrarla también en Jerusalén porque se ampliaba. Bueno, pues entonces de Belén pues sabemos que eso nunca dejó de existir y que por lo tanto pues es una ciudad archi reconocida en la historia. Pero el problema de Nazaret es que no está en la Biblia hebrea. Y aprovechando algunos, el que no esté en la Biblia hebrea, que a mí me parece muy problemático,
pues empezaron a decir, no, bueno, Nazaret es un invento de los cristianos y Nazaret nunca existió. Parece un tanto absurdo hoy, puesto que en ese presunto pueblo que nunca existió se han hecho excavaciones y hoy tenemos como poco, una casa que es probablemente los restos de quizás, podemos decir, en torno entre el 10 antes de Cristo y el 50 después de. Es decir, arqueológicamente tenemos una casa en Nazaret de la época y también parece ser, yo no soy experto de arqueología y me fío de lo que dicen mis colegas arqueólogos, que tenemos también el resto de un lagar antiguo. Los arqueólogos fechan en el siglo I antes, estratigráficamente sin duda alguna en el siglo I. Es decir, que la negación de la existencia de Nazaret, más que por motivos arqueológicos o teológicos, han sido por motivos insidiosos anticristianos. Es decir, un historiador, como me pasa a mí, que puede proclamarse meramente historiador, lo intenta, ¿no? O intenta ser meramente historiador, pero no tiene que ser anticristiano, ni tampoco un apologeta del cristianismo, porque yo, en este caso, sea culturalmente cristiano. Es decir, yo no soy culturalmente budista, ni culturalmente sintoísta o maometano, soy culturalmente cristiano. Entonces mi manera de pensar culturalmente es cristiana, queramos o no, porque estamos moldeados por una tradición de siglos e incluso la lengua está moldeada también. Bueno, pues entonces a lo que veníamos. Ahora sabemos con bastante exactitud la fecha, que en tiempos antiguos estaban como un poquito más móviles, pero ahora ya se han hecho tantísimos estudios de cronología que parece que cronográficamente estamos en lo cierto. Qué bien. Es de alguna manera una brújula para continuar con las investigaciones, y en ese sentido, en el libro Año 1 aparece un mundo lleno de tensiones políticas y mesiánicas en Judea. ¿Fue Jesús una consecuencia inevitable de ese ambiente o fue más bien una anomalía histórica, en su opinión? No, yo creo que no es una anomalía histórica. Inevitable, pues casi sí, porque si uno toma las notas de la historia de Flavio Josefo sobre la cantidad de pretendientes mesiánicos, escojo muy bien las palabras, porque algunos se denominaron profeta y otros se denominaron reyes, pero fueron pretendientes mesiánicos. Desde la muerte de Herodes el Grande, 4 a.C., hasta el estallido de la Gran Guerra contra Roma, 66-70, o sea, la primera Gran Guerra de los judíos contra Roma, que terminó con el Templo de Jerusalén al final, pues sabemos que, por lo que cuenta Josefo, hubo pretendientes mesiánicos por lo menos 8 o 10. Entonces, tomando a Flavio Josefo como historiador, que a él el cristianismo como tal no le importaba nada, lo que importaba pues la historia judía, ¿no? Él debió conocer, naturalmente, si en el año 95 estaba en Roma, ciertamente ya ahí había cristianos. Pero eso, el que hubiera cristianos no influyó en Flavio Josefo para su historia. Y entonces hizo una historia judía. Pues bien, entonces pues podemos estar relativamente bien seguros de lo que hablábamos, ¿no? De la cronología, sobre todo, o de la existencia, por ejemplo, de Nazaret, ¿no? Aunque un testimonio de la existencia como tal se debe a Julio Africano. Ojo, prescindiendo de los evangelios, ¿eh? O sea,
Si hablamos de los evangelios, sí, claro, el primer evangelio de Marcos ya habla de Nazaret y en Marcos se compone en el año 71. Si usted concede credibilidad a Marcos, pues ahí tiene usted un testimonio del año 71. Y si no le concede credibilidad a Marcos, tiene el testimonio de Julio Africano, pero eso ya es del año 200 en adelante. Bueno, o sea que ya además se han encontrado, como digo, restos de una casa que estratigráficamente, ya saben, ¿no? Si se hace una excavación, se ven, Las pues capas. se ven las etapas relativamente bien, y estratigráficamente la casa esta de Nazaret parece que corresponde con la época de Jesús, o antes, o al menos en torno a esos 50 años, ¿no? Del 1 al 50. Bueno, ya es bastante. Entonces, negar que exista Nazaret a mí me parece gratuito y un poquito tendencioso, porque hay demasiados testimonios. Usted puede o no creer en el Evangelio, puede creer en la divinidad de Jesús, o incluso decir que Jesús ha sido tan magnificado que el personaje de Jesús histórico pues es una cosa pequeñita. Usted puede creer todo eso y tal. Bueno, tendrá sus motivos, pero negar la existencia de Nazaret, yo lo atribuyo más bien a una tendencia un tanto anticristiana. Por tanto, a mí no me parece correcto, ¿no? Porque el historiador agnóstico es independiente. O sea, si ya se pone anticristiano y el historiador empieza a ser un apologeta del anticristianismo, naturalmente deja de ser un historiador. Porque el historiador no debe ser apologeta de nada, sino intentar presentar los hechos como cree, o hipótesis plausibles de los hechos como pudieron ser. Hombre, se le puede escapar interpretaciones, sin duda alguna, pero que queden bien claro que son interpretaciones de él como autor. Que nadie interprete que esa interpretación se corresponde a una configuración de algún hecho del pasado que ese autor está interpretando. Creo que queda claro, ¿no? Sí. El judaísmo en el año 1 estaba fragmentado. Fariseos, saduceos, esenios, celotes. ¿Qué papel jugaron esas divisiones internas en el surgimiento del cristianismo? Y eso lo acompaño con un complemento a la pregunta. ¿Cómo convivían las religiones judías, grecorromanas y orientales en la vida cotidiana de ese tiempo? ¿Había más choque o más sincretismo? El cristianismo es el que nosotros tenemos, procede del Nuevo Testamento, que es nuestra fuente principal, y el Nuevo Testamento es no el fundamento del cristianismo, sino el fundamento de un cristianismo, es decir, el paulino. Entonces, como no tenemos más fuente que el Nuevo Testamento, por una parte, para el cristianismo, el Nuevo Testamento es una obra judía, sin duda alguna, ¿no? Y tenemos, sí, otras fuentes. Para el judaísmo de la época, pues tenemos que mezclar lo que sabemos del judaísmo con el Nuevo Testamento para hacernos una idea de digamos, el magma cultural de un buen monto, más que un montón, un buen monto de divisiones, porque los judíos siempre están divididos, ya sabe el proverbio, 2 judíos, 3 opiniones, ¿no? Lo dicen ellos, 2 judíos, 3 opiniones. Bueno, pues entonces siempre han estado en plan divididos, pero en líneas generales no se matan por divisiones teológicas, ni muchísimo menos y tal, y están acostumbrados a esa al pluripensamiento. Entonces, el cristianismo como tal, el que tenemos es paulino, y sin duda alguna la figura de Jesús, aunque se basa
en evangelistas, que alguien puede decir, hombre, el evangelistas X, Marcos, el evangelista X, Lucas o Mateo y tal, bueno, pues esos vienen después de Pablo, pero realmente a lo mejor no fueron influidos por Pablo. No es verdad, fueron influidos por el pensamiento de Pablo a la hora de seleccionar a Jesús. Ahora bien, si no, lo que nos interesa es la figura de Jesús y cómo a partir de ahí viene la interpretación de Pablo y cómo a partir de ahí surge el cristianismo primitivo y desarrollándose hasta ahora. Para hacer una historia de eso, tenemos que hacer primero una historia crítica de cómo fue Jesús, ¿vale? Y lo hacemos a base de conocer bien la historia judía de la época, es decir, para no meter la pata de sacar a Jesús de su entorno, por eso sería gravísimo, es decir, un Jesús no judío sería extraño, y entonces primero tendríamos que empezar estudiando el entorno y luego a Jesús, y luego, como nosotros no hemos recibido, salvo fragmentos, más que el paulinismo completo, pues entonces nos centramos en el cristianismo según Pablo. Ahora bien, como sabemos que ese no fue el único, tenemos que ir a los fragmentos. ¿Y qué fragmentos quedan? Pues de un cristianismo primitivo, pues relativamente poco. Los evangelios apócrifos que puedan ser judeocristianos y que los he recogido yo en mi libro sobre todos los evangelios, donde están los 83 evangelios, pero son fragmentos judeocristianos. Hombre, alguno puede ser un poquito mayor, pero realmente de esos fragmentos pues podemos sacar, sí, sobre todo por lo que sabemos por los seguidores de Jesús que fueron más estrictamente judíos, es decir, judeocristianos estrictos o ebionitas, o sea, cristianos ebionitas, pues entonces podemos presumir cómo fue el ambiente en el que surgió el cristianismo nuestro, pero siempre pensando que cuando muere Jesús, siempre pensando esto, cuando muere Jesús, cualquier cristianismo que sea, nace de una interpretación de Jesús. Y aquel cristianismo que nosotros conocemos más, nace de una interpretación poco de la vida de Jesús y sobre todo del sentido de su muerte y resurrección, que es el paulinismo. Entonces, otros cristianismos solo los reconstruimos, como he dicho antes, por evangelios residuales, que podemos llamar evangelios no apócrifos, sino evangelios judeocristianos, ya sea algún fragmento, y eso está en todos los evangelios, o ya sea por citas de los padres de la Iglesia. Así que del judeocristianismo no tenemos del principio demasiadas fuentes, tenemos muy poco, porque, repito, el Nuevo Testamento es fundamentalmente paulino. Por ejemplo, de Pedro. ¿Tenemos algún testimonio en que podamos decir, vamos a escribir una teología peculiarmente paulina? No, señor. Perdón, peculiarmente petrina. Por lo de Paulina, peculiarmente petrina. Lo diría, no, señor. No podemos escribir un libro sobre teología peculiar de Pedro porque no tenemos fuentes. La teología de Pedro era el judaísmo del siglo I y su interpretación de Jesús, que lo conocemos más por las anécdotas evangélicas que por algo ideológico. Así que en eso estamos tenemos pocas fuentes. Pocas fuentes, y lo que tenemos es la interpretación paulina de Jesús.
y claro. no la interpretación petrina, que por otra parte es relativamente sencilla, porque sí queda, yo digo, en los judeocristianos, en los ebionitas y sobre todo en la literatura pseudoclementina, que ya es del siglo III, del 230 en adelante. Se llama pseudoclementina porque está escrita en el siglo III, pero se presenta el autor, quien fuere, como Clemente de Roma, sobrino, al menos indirecto, de Tiberio, que va desde Roma a Judea porque se siente atraído por la predicación de Pedro, se hace su secretario y luego escribe sus presuntas memorias. Pero esas presuntas memorias de Pedro, escrita por ese presunto Clemente, sobrino de Tiberio, son del siglo III. Entonces, claro, tampoco, tampoco podemos fiarnos mucho. Es decir, son del 230 en adelante. Ahora bien, ese Pedro es notablemente judeocristiano. Se ve y se va leyendo, pues bien. Es decir, es un cristiano, como podemos deducirlo, de los pocos restos de evangelios judeocristianos que conservamos, que yo los tengo publicados en todos los evangelios. Entonces, los evangelios judeocristianos nos darían una imagen de Jesús muy, muy judía. Es decir, sería el Mesías, sería de algún modo el Salvador, pero de ninguna manera estaría divinizado, sino que sería un Jesús humano, no divinizado, que lleva el judaísmo, o mejor, que reforma el judaísmo, pero de ninguna manera puede ser el Jesús de Pablo, que acaba siendo divinizado, ¿no? Y el Jesús que nosotros tenemos, que no es ese del que yo he hablado ahora, judeo-cristiano, sino el Jesús paulino, que acaba siendo un Dios. Así que es relativamente difícil hacer una imagen de la teología petrina fijándonos en el Nuevo Testamento, porque es sencillamente judía. Y si nos fijamos en la literatura posterior, petrina, presuntamente, del literatura pseudoclementina, pues es del siglo III. Y por lo tanto ya han pasado 200 años. Y la interpretación de Pedro puede haber cambiado. Así que nos encontramos con que tenemos que hacer una labor de crítica. En realidad, lo que podemos pensar es que hoy, gracias a los descubrimientos de los manuscritos del Mar Muerto y los estudios tanto judíos como de eruditos cristianos sobre el judaísmo del siglo I, estamos muy, muy bien informados de cómo era la religión de Jesús y de cuán judía era y cómo era la religión de Pedro, que no debió de cambiar mucho, salvo que él creyó, Pedro, y su iglesia petrina, de la que no quedan restos como tal, ¿no? Debió de pensar que Pedro fue el discípulo, la roca, el Pedro amado. La idea la recoge Mateo 16:16, aunque se puede explicar de otra manera, y ese Pedro de Mateo es como una línea un poquito separadito de Pablo, pero poco, ¿eh? Porque el Evangelio de Mateo, por muy petrino que sea, en su concepción del mesianismo de Jesús y de su muerte y su resurrección, repito, el Evangelio de Mateo, en su concepción de la muerte y resurrección de Jesús, es paulino. Profesor, eh, me gustaría saber cómo convivían las religiones, los judíos, Convivía. nazi,
y oriental en la vida cotidiana en ese momento? ¿Era más sincretismo o más de choque? No, no, no convivían mal, ¿eh? Las peleas en el mundo antiguo, salvo algunas luchas entre facciones judías y cristianas en Roma, que quizás pudieran dar pie a Claudio para expulsar a los judíos y judeocristianos de Roma. En general las religiones antiguas convivían, mm, convivían normalmente bien. Es decir, no había una lucha religiosa. Lo que había es una lucha étnica. Y claro, con la étnica puede ir, la lucha étnica puede llevar consigo aparentemente que sea una lucha religiosa. Pero más que lucha por motivos religiosos, era una lucha por motivos tribales, es decir, de etnias diferentes. Por ejemplo, en Antioquía se dice que era una ciudad, pues la segunda o tercera, probablemente la tercera del imperio. La primera sería Roma, la segunda Alejandría y la tercera Antioquía. Ahí convivían 16 etnias diferentes que no se peleaban por su religión estrictamente, sino porque eran etnias diferentes y querían tener la posesión posible de la ciudad. Es decir, que una etnia que en Antioquía fuera la predominante, sería la que tuviese el cargo, el magistrado correspondiente al alcalde, a los magistrados correspondientes al consejo de la alcaldía y a otros magistrados. Entonces esa etnia favorecería a sus étnicos. Y ahí sí que viene la lucha. Pero no por motivos religiosos. Ah, que si Jesús es Dios o no es Dios, eso no. No se peleaban por eso. Pero por motivos étnicos sí se peleaban y a muerte. O sea, la Antioquía era una ciudad de luchas continuas, pero no luchas religiosas, sino luchas étnicas. ¿Y cómo luchaban? Matándose unos a otros y quemando un barrio. Viajando ese año me pregunto, para que nuestros escuchas entiendan el contexto, ¿cómo era la economía y la sociedad en el Israel del año 1? Y también las clases sociales, ¿cómo se estructuraban esas clases sociales alrededor de los temas económicos? En fundamento, eso ha variado actualmente en las sociedades que conviven en esas regiones, el fundamento. Bien, el fundamento de la vida económica y social en el Israel del siglo I lo conocemos bastante bien. Pero una cosa es la descripción socioeconómica de su capital con el templo y los peregrinos, que no tiene nada que ver en su estructura social y económica con el resto del pueblo, porque el resto del pueblo eran campesinos fundamentalmente y pescadores en el mar de Galilea, porque hay que tener en cuenta que Israel estaba de espaldas al mar. Es decir, no tenía pescadores que salieran al Atlántico. En todo caso, pescaban en Galilea, que sí, entonces había más peces y distribuían los peces en salazón, ¿no? Pues los distribuían desde Galilea al resto de Israel. Es decir, los productos galileos se vendían en el resto de Israel. Pero la economía, repito, hay que hacer dos partes bien claras. La ciudad de Jerusalén, como una comunidad sui generis y con una economía sui generis debido a que vivía alrededor del templo, y el resto. Y entre el resto tendríamos que hacer una distinción. La zona de Edom, en parte más desértica, sería de pastoreo y, bueno, lo mismo que también los pastores del desierto, entre comillas, porque no era un desierto totalmente, ¿no? No era como el desierto del Sáhara, ¿no?
sino que era un desierto, que era más bien una estepa, y entonces lo fundamental de la economía era de intercambio. ¿m? Había dinero, sin duda alguna, y monedas, ¿no? Pero la economía era de intercambio y era agrícola, pastoril, no pescadora. Es decir, los judíos no pescaban en la zona de Ascalón y eso que es Gaza. Eso parece que no les atraía nada, el mar les debía de horrorizar. Y claro, la pesca de Galilea, pues por mucha salazón que se hiciera de los pescados sobrantes de lo que se pescaba en el mar, pues eso no valía para una nación entera, ¿no? Es decir, que el régimen económico les llevaba a prácticamente no comer mucho pescado y poca carne, y es un régimen económico básico a base de cereales y alguna leguminosa, ¿no? Ciertamente había carne porque podían tener gallos, gallinas, podían tener cabras, ovejas, etcétera. Pero vacas, muy difícil, ¿no? Entonces era una economía elemental agropecuaria, pero la pecuaria muy disminuida y la agrícola fundamental. Y solo en el norte, la piscifactoría, por decirlo con un término moderno, que la piscifactoría sería solamente el sacar los peces, mantenerlos al sol y convertirlos en salazón con sol y sal, ¿no? Sal y sol, ¿no? Eso sería tener los peces allí un poco de tiempo y tal. Eso sería una piscifactoría, una factoría de peces, no como la entendemos ahora, de criar peces vivos, ¿no? Sino de hacer de ellos salazones y garum, es decir, salsas, de entrañas de pescado y salsas de pescado. Bueno, pues entonces hay que distinguir bien tres o decir primero, no hay una economía marítima. Los israelitas están de espaldas al mar. Cesarea no es más que un puerto comercial, para ir para aquí y para allá, pero ahí no había montones de barcos de pescadores, no, nada, en absoluto. Es una economía agrícola y muy pobre en la zona de Judea, porque Judea siempre ha sido bastante un secarra, menos evidentemente Jericó y toda esa zona, ¿no? Y luego una economía rural más floreciente en Galilea, donde era agropecuaria y hasta cierto punto había un negocio que podemos llamar, entre comillas, de piscifactoría, porque se hacían salazones de pescado, ¿no? Bien, o sea que es claro que la economía era rústico elemental, Profesor, y las clases El sociales, comercio. las clases sociales, aristocracia, nobleza, clase media, esclavos y el papel de las mujeres? Bueno, empezamos por las clases sociales, ante todo eran ricos y pobres. Y luego, entre gente que podía leer, escribas y gente analfabeta. Y las clases sociales eran terratenientes, los libres y esclavos, porque había muchos esclavos. Es decir, tenemos lo típico, unos pocos capitalistas centrados sobre todo en Cesarea y en Jerusalén, fundamentalmente, enormes capitalistas, entre comillas, que eran empresarios agrícolas que podían tener muchos campos y rebaños. Pero en líneas generales la economía era puramente, salvo Jerusalén, que va aparte, es agropecuaria y muy poco piscifactórica, muy poco agropecuaria. O sea, la gente era bastante pobre, bastante pobre. El nivel de vida era pobre y
Hombre, podían vivir bien los sacerdotes en Jerusalén porque se pagaba levitas, ¿no? Rigurosamente el diezmo, pero eso no eran tantos. Claro. En Profesor, general, la vida en el Israel del siglo I debió de ser una vida rústica, agropecuaria, muy básica, ¿eh? Muy básica y muy pobre para nuestros conceptos. profesor, ¿cómo influyeron filosofías como el estoicismo, el epicureísmo, el platonismo tardío, si se quiere, en la forma en que se estructuró el cristianismo, el pensamiento cristiano? Pues mire, sobre eso hay una notable discusión respecto al estoicismo, pero creo que es una disputa eh, un poco exagerada por aquellos que dicen que la ética cristiana no es estoica y la paulina no es estoica. Yo creo que es fundamentalmente estoica. Es decir, la religión judía como ética tiene, sin duda alguna, dentro del judaísmo la ley de amor al prójimo. Es decir, la ley del amor es clave en el judaísmo, pero el próximo prójimo era realmente el que estaba al lado, el judío. Claro, Era el judío. Entonces, si nos centramos en Galilea, el prójimo era solamente el judío. Y los demás, incluso los samaritanos, eran vistos como enemigos. Entonces los galileos, desde luego, para no juntarse con los samaritanos, eran capaces de dar un rodeo, de ir a Jerusalén dando un rodeo por no pisar tierras de samaritanos, sin duda alguna, ¿no? O sea que clases, clases sociales, clases sociales son poniendo aparte eh, la de los Jerusalén, que eso hay que considerarlo aparte, es grandes propietarios de terreno, que eran bastantes, luego libres con poco terreno, que también eran bastantes, y esclavos. Es decir, que la sociedad agropecuaria era más fundamentalmente de personajes libres que de esclavos, que había esclavos, ¿eh? En Israel, sin duda alguna, sobre todo si eran gentiles, pero la economía era fundamentalmente básica. Para nuestro nivel sería una economía de supervivencia. A nivel de hoy, prácticamente, salvo las zonas de Galilea que tenían algunos huertos y esto que era más, más próspera, el desierto de Judá y la parte de Edom y todo eso, quitando el oasis de Jericó, era una estepa. Entonces, realmente la vida es precaria en la estepa. Hace poco tiempo usted publicó un libro que se llama La Gnosis. Lo publicó Editorial Trota. Pero me pregunto también, porque usted le dedica un capítulo en el libro Año 1 al tema del esoterismo. ¿Cómo era la astrología, el mundo de la magia y sobre todo la gnosis, ese conocimiento salvador de lo oculto? La magia y la brujería, sobre todo la magia, en Israel estaba más extendida de lo que parece, a pesar, es decir, que había magos, curanderos y todo eso, a pesar que estaba rigurosamente prohibido. Pero conocemos de la existencia de curanderos y magos y cómo la gente iba allí. Es decir, el mundo de la magia, la sanación y todo eso era como en líneas generales en el mundo antiguo, pero no una magia negra que claro. estaba ritualmente prohibida. Pero yo creo que había invocaciones de muertos y tabelae de ficciones, es decir, tablas de maldición para invocar maldiciones contra los enemigos. Todo eso existía en Israel. No
podemos de ninguna manera hacernos una idea de que el pueblo de Israel fuera una isla de virtudes sociales y respecto a las creencias de estas de supersticiones y todo esto, una isla elevada respecto, o sea, elevada en altura intelectual respecto al resto del mundo romano. No debemos hacerlo. Hasta hace relativamente pocos persistía, decenios, el bulo de que casi el 90% de los varones israelitas sabían leer y escribir lo básico. Hoy sabemos que esa noticia es falsa y que probablemente sabían leer y escribir, en todo caso, si llegaban al 10%. Por lo tanto, estamos en una sociedad práctica de analfabetos donde ya se pueden imaginar un régimen social agropecuario, más agro que pecuaria, y una sociedad de analfabetos prácticos, aunque muy religiosos. Ustedes se pueden imaginar perfectamente qué tipo de sociedad es, ¿no? Claro. Profesor, es un peligro confundir la historia con la fe. Sobre todo, me hago la pregunta, en un mundo de hoy donde las religiones aún condicionan lo político, las leyes, las costumbres. Historia y fe. Bueno, Historia y fe ha sido menos virulento en su oposición que ciencia y fe. Ciencia y fe es una oposición virulenta, sin duda alguna, y la ciencia estricta como tal no tiene que ver nada con la fe. Es decir, la ciencia estricta o la medicina, o la ciencia física, matemática y todo eso no tiene que ver nada con la fe, sino que es algo que está apartado de ello y es una entidad por sí misma. Ahora, la historia, se puede falsificar la historia de Jesús, engrandecerla, magnificarla, etcétera, y se ha hecho a lo largo de los siglos. Y entonces ahí una historia arreglada ha magnificado la figura de Jesús y ha contribuido positivamente, entre comillas, a acrecentar una fe sin bases históricas. Pero en mi opinión, las ciencias históricas y la fe deben de ir como por carreteras paralelas. La historia puede describir los elementos de la fe, pero no puede juzgar sobre si esos elementos valen como una religión que te lleva o no te lleva a la salvación. Eso a mí me parece, ¿no? Queda claro. O sea, la ciencia meramente física y empírica queda aparte, y la historia, teóricamente, debería de quedar aparte también. ¿Por qué? Porque no solamente hay historia de hechos, sino también porque hay historia de las ideas, de las costumbres, de los usos y de la religión en general. Entonces, la historia como tal debe dedicarse a describir. Si es historia de las ideas, pues dogmas e historia de los dogmas y una historia ideológica. Es lo que se llama la historia espiritual, la historia del espíritu. Ahora, si es una historia sociológica, pues se fijará en cómo ha influido la sociología en la religión y todo eso, y ahí ya tendrá tantas variantes cuanto sean la formación sociológica, las fuentes, los estudiosos, la tendencia sociológica que tenga. Por lo tanto, yo separaría lo que es la historia de los hechos, de la historia de las ideas, de la historia sociológica. Y haciendo esas tres separaciones, el historiador queda bastante
aséptico, porque tú puedes hacer historia de las ideas y describir maravillosamente la evolución del cristianismo siendo un ateo radical. Pero si eres un buen historiador, te limitas a la historia de las ideas y punto, ¿vale? Y, Y en la historia de la sociología, si eres un buen sociólogo, puedes delimitarte a uno, descripción de los datos. Dos, las raíces y fundamentos de por qué se ha llegado a esta solución. Y tres, posible evolución en el futuro, sin meterte en absoluto tampoco en hacer un dictamen moral sobre esos datos o hechos. ¿qué Es nos pu- decir, que se puede hacer historia perfectamente. y sobre la vida en el templo y el cumplimiento de la ley, ¿cómo podemos abordar ese tema rápidamente? Bien, la vida en el templo nos llevaría, yo lo que diría es que tenemos en castellano la vida en el templo, la obra de Adolfo Reutemann, que es un judío argentino y que escribe, bueno, tanto en inglés como escribe fundamentalmente en castellano. Y tenemos la vida del judío diario, la vida en el templo, el culto en el templo y todo. Adolfo Reutemann, R-O-I-T-M-A-N, que por cierto, él fue durante muchos años, no llegó a los 20, pero casi, el curator, es decir, el cuidador, el encargado de los manuscritos del Mar Muerto. Es decir, de ese se llama el Templo del Libro, donde hay una cámara acorazada donde están los manuscritos del Mar Muerto y otros manuscritos muy valiosos de la antigüedad judía, y lo que se muestra fuera son copias fidedignas, prácticamente, vamos, iguales, casi engañan, ¿no?, a los originales. Y eso, por eso repito, para el que quiera conocer la vida en el templo, la vida diaria de los judíos, tiene la obra de Adolfo Reutemann, judío argentino. Escribe también en inglés, pero escribe en castellano, y esas obras están en castellano perfectamente. Muchas gracias, profesor Antonio Piñero. Con esta conversación hemos viajado 2000 años atrás para comprender mejor qué sucedía en el año 1, cómo era el mundo en que emergieron esas tradiciones, religiones y poderes que aún hoy nos marcan en nuestra civilización. Agradecemos profundamente a Antonio Piñero por acompañarnos y ofrecernos con su erudición y claridad una ventana privilegiada hacia ese pasado tan vivo y lleno de resonancias para nuestro presente. Los esperamos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Pues muy bien, salud es muy importante. Gracias, buenas noches. Por ahora va bien. Qué bien. Gracias. Esperemos que siga. Así es. Y va a ser así. Igualmente.